Digo que este es el momento en que yo debería dar gracias por esta invitación. Como estamos en confianza, no sé si darle las gracias a Óscar por esta liada o no. No creo que sea una persona con autoridad para hablar de Santa Catalina. Por lo menos no desde el punto de vista de la erudición o del conocimiento histórico o de los detalles. Yo, estando Silvia Vara aquí, sinceramente casi que me metería debajo de la mesa. Pero sencillamente voy a hablar como mujer que ha tratado de acercarse a la figura de una mujer dominica, que ha encontrado en ella un cierto referente para algunas locuras. Y tengo que confesaros que en este tiempo, sí es verdad que le he dedicado un tiempo a releer, a repensar. Quizás os voy a hablar más desde mis impresiones, yo llamo desde las entrañas, porque es el lenguaje en el que yo puedo hablar de Santa Catalina, desde lo que mi corazón se conmueve ante ciertas cosas. Entonces lo voy a hacer con ese tono fraterno, entre hermanos. Hemos dicho que es importante que compartamos la fe, la celebración, la vida. Yo no me puedo acercar a Santa Catalina desde otro lugar, no me voy a acercar desde la pura razón. No sé si me voy a servir del PowerPoint, ni del esquema, ni de las notas, porque lo más probable es que salte por encima de todo ello. Vais a tener que perdonar un cierto desorden en esto, porque hace juego con la vida de Santa Catalina, que era todo menos, era bastante imprevisible. Y yo tengo que reconocer que acercarme a su figura me crea por dentro un torbellino de ideas, de sensaciones, de sentimientos, de anhelos, de deseos, y entonces no os puedo hablar desde otro lugar, sino desde todo eso que se arremolina en mi interior al volver a acercarme a su figura con ocasión de preparar este momento con vosotros. Siempre me produce alegría, siempre me estimula el acercarme a esta figura, siempre me ha estimulado el acercamiento que a la figura de Santa Catalina he visto que hacían otras mujeres. No puedo dejar de nombrar como referencia, para mí lo es Mary O'Driscoll y su acercamiento a Santa Catalina, Giuliana Cavallini, una mujer conocedora de Santa Catalina como nadie, pero también el acercamiento que hacen a la figura de Catalina Timothy Radcliffe cuando escribe a la orden con ocasión del nombramiento de Santa Catalina como copatrona de Europa. Es alentador ver que Catalina no es una mujer, figura relevante solo para mujeres. Yo creo que es una figura relevante para la vida de la orden, para la espiritualidad de la orden, para la audacia que la orden, y cuando digo la orden digo todos nosotros, necesita en este tiempo y en este siglo que a nosotros nos toca vivir. Con ese preámbulo, que espero que me excuse ante vosotros de imprecisiones posibles a lo largo de esta reflexión, vamos a comenzar. No me voy a detener ciertamente en detalles históricos. Vamos a nombrar alguna cosita simplemente para reubicarnos y para centrarnos. Catalina de Siena, sabéis, es una mujer del siglo XIV. Hoy nos lo han querido poner a juego. ¿Os dais cuenta que nos han creado un ambiente, o nos están creando un ambiente medieval para que nos podamos acercar a esta figura? Yo creo que es imprescindible, al acercarse a la figura de Catalina, intentar entender un poquito su contexto histórico, situarla en el tiempo. Flecha adelante, flecha atrás. Estos peces, Óscar, en fin. Bien, Catalina es una mujer medieval. Esa es su Siena natal. Todavía hoy sigue siendo una ciudad medieval. Nace en el 47, en 1347. Sabéis que se hace hermana de la penitencia, mantelata.
Ese es un acontecimiento en el que tuvo que ejercer claramente su obstinación para poder llegar a ser mantelata, una característica de la vida de Santa Catalina. No se lo pusieron fácil, se empeñó en ser lo que hoy llamaríamos laica dominica consagrada. Vamos a llegar a un consenso, una especie. Yo creo que ninguno o ninguna de las ramas de la familia nos podemos apropiar del todo la figura de Santa Catalina, sin ánimo de entrar en polémicas, pero es una mujer que en su tiempo se acerca a la vida de la orden movida por ese centro de la vida de la misión de la orden, que es la preocupación por la salvación de las almas. Encuentra en las hermanas de la penitencia o mantelata el espacio donde llevar a cabo esa vocación, y tiene que obstinarse de una manera curiosa, hoy diríamos somatizando su obstinación, de tal manera que la dejaron hacerse mantelata porque si no se iba a morir, sencillamente. Físicamente somatizó perfectamente su deseo, por decirlo de alguna forma. Es una mujer mística, recibe los estigmas en el 1375. En 1370 comienza una enorme actividad pastoral que se extiende a lo largo de 10 años. Es declarada santa pronto, en el 1461, y posteriormente, ya en el siglo XX, declarada patrona de Italia primero, doctora de la Iglesia después, copatrona de Europa. ¿Quién es esta mujer? Es lo que vamos a intentar descubrir un poquito. Probablemente nada nuevo para la mayoría de vosotros, pero vamos a intentar releer su historia y descubrir entre esa historia claves para hoy. La época de Catalina, como bien sabéis, es una época convulsa, es una época de cambio. Las certezas de la Edad Media dan paso a las dudas del comienzo del Renacimiento. Las preguntas de fondo son preguntas de sentido, son preguntas incluso de un orden social que se desmorona, un orden social que emerge pero que todavía no se termina de ver claro en qué va a consistir. Simplemente nos quedamos con esto. Yo creo que es interesante ver que no nace en una época tranquila. Es una época, curiosamente, donde conviven extrema violencia, extremos odios. Toda la historia de Santa Catalina es una historia de encuentro con situaciones que hoy nos parecen difíciles de imaginar, como es que uno jure odio por Dios eternamente, tu familia y tus descendientes, a la familia contraria, ¿no? Los odios son viscerales, la administración de la justicia es cruelísima, la sociedad está azotada también en tiempo de Catalina por algo tan terrible como fue la peste. Las guerras, las luchas de poder, las traiciones son tremendas. Yo me preguntaba, y quizás es la primera de las preguntas que me gustaría dejar ahí en el aire en esta tarde, si la violencia, el odio, la lucha por el poder, la división eran grandes lacras, grandes males de la época de Catalina. ¿No es el afán de lucro, la codicia, a toda costa el gran mal de nuestro tiempo? ¿No es esa la gran violencia de nuestro tiempo, que somete no a la peste negra, pero sí al hambre a pueblos enteros? ¿No es nuestra época también un tiempo en que busca una dirección nueva? Es una época en que da la sensación de que aquello de lo que venimos, el modelo social, político, las certezas están un poco acabadas, no dan mucho más de sí. ¿Será que algo nuevo tiene que emerger? En esa Siena medieval, en la que no me puedo detener porque no nos podemos extender y yo tengo grave peligro de hacerlo,
una mujer sencilla que no es otra cosa que una hija de una familia numerosísima, como bien sabéis. Su casa, imaginaros, y encima italianos, estaba llena de ruidos, de gentes, de ir y venir, no solo de los miembros de la familia, sino de todo lo relativo al negocio de su padre como tintorero, a la actividad laboral de su padre, de algunos de los hermanos de Catalina y de otros asalariados o de otras personas que trabajaban para ellos. Aquella casa era como un pueblo, ¿no? Pero no deja de ser Catalina sencilla y llanamente una hija de una familia con esas características de la Siena de su tiempo. No era una mujer particularmente letrada, no era una mujer que tuviera nada que la diferenciara de las otras mujeres de su tiempo, destinada en principio pues a que le buscara a la familia un marido adecuado, económicamente adecuado para casarla bien, y sin embargo una mujer normal que hace una vida muy distinta, se atreve a hacer lo que poca gente se atreviera a hacer en su tiempo, que yo creo que la clave es que escuchó las necesidades de la gente y respondió a la llamada que ella sintió desde esa realidad de la gente sin importarle las consecuencias. La vida de Catalina deja de ser aquello para lo que estaba socialmente destinada, se aleja radicalmente de lo que cabía esperar de una mujer de su época, y la clave está, desde mi punto de vista, en la escucha, una doble escucha. Catalina, en primer lugar, es una mujer seducida. Yo no la puedo definir de otra manera, sino una mujer profundamente seducida por un encuentro con Jesucristo, puro don de Dios, puro regalo. Yo creo que en esto nadie podemos pretender imitar nada, sencillamente porque es algo que le fue dado. Catalina tiene muy pronto un encuentro con el Señor, con Jesucristo, con la imaginería, con la descripción propia de una niña de pocos años, pero un encuentro que marca su vida y a partir del cual toda su vida se hace escucha de aquel con quien ella se ha encontrado. En medio de ese bullicio en el que vive Catalina, en medio de esa familia italiana, ¿sabes? ¿No? Mucho jaleo, mucho... es una mujer que sabe hacerse un lugar en su corazón donde su escucha de aquel con quien se ha encontrado es permanente. Y de ahí nace la capacidad de escucha, desde mi punto de vista, para los hombres y las mujeres de su tiempo. Yo creo que son dos cosas que van profundamente unidas. Y lo remarco así porque creo que en otros momentos, en este mismo foro, se ha prestado atención a este tema, ¿no? Escucha y predicación. Para nosotros es una gran lección. Nuestra predicación, como la de Catalina, debería nacer de esa radical, ininterrumpida escucha, de esa capacidad de hacernos un lugar en nuestro interior, luego abundaremos en esto, que nos permita escuchar. Catalina entra en una larga etapa en la que su centro, fuera de las tareas domésticas que le son encomendadas en mayor medida en una etapa determinada que lo que cabría esperar por su posición social, pero se le encomiendan todo tipo de tareas domésticas para entretenerla y distraerla de estos arrebatos místicos y de estas bobadas de esta chiquilla que dice que se ha encontrado con Jesucristo y que ahora se quiere dedicar a su amado y que quiere ser mantelata y no sé cuántas cosas más. Se la sobrecarga de tareas domésticas. Ella encuentra esa manera de permanecer interiormente en la escucha en medio de una vida aparentemente normal, pero se centra en esa escucha.
Llega un momento en que de alguna forma su familia acepta, asume, y particularmente su padre asume que a esta hija no hay que molestarla, y se le deja dedicarse más profundamente a esa vida de oración que lleva en el contexto de su casa y de su familia. No sale de ese contexto, al menos hasta ese momento. Yo creo que es muy interesante ver el desarrollo cronológico de esa etapa de escucha. Catalina en un momento determinado pasa a una etapa de salir de su retiro interior, de esa vida de familia, servicio dentro de la familia y escucha del Señor. Una escucha del Señor que le lleva en primer lugar a utilizar un truco de personificaciones que es muy interesante, ¿no? Catalina no se distrae de su diálogo con el Señor porque personifica a Jesucristo, a los apóstoles, a María, en su padre, su madre, sus hermanos, de modo que sirviéndolos a ellos siente que está sirviendo a esos personajes con los que está en constante diálogo, personajes entre comillas, con los que está en constante diálogo interior. Pero llega un momento en que Catalina es urgida por el mismo Señor al que escucha a salir de ese habitáculo en el que realmente se encontraba bien y se encontraba a gusto. La vida contemplativa de Catalina había encontrado un equilibrio, una hondura y un gozo interior, tal como lo describe, importante. Y es urgida por el mismo Señor a salir y ponerse a servir. Y yo creo que la descripción es muy bonita y muy simple. Con 2 pies tienes que caminar por mi sendero. Bueno, para mí esto es, lo repito y me lo repito muchas veces, con 2 pies tienes que caminar por mi sendero, con 2 pies hemos de caminar por el sendero del Señor, por los senderos del Señor, los hijos e hijas de Domingo, contemplar y dar lo contemplado. No cabe la tentación del uno o el otro, de los 2 pies. Con 2 pies hemos de caminar por el sendero. El Señor, cuando Catalina de alguna manera dice, pues si yo estoy tan a gusto aquí, ¿quién no ha tenido en alguna etapa de su vida ese decir, yo estoy tan a gusto aquí, hagamos 3 tiendas, mira que me gusta a mí esta etapa del noviciado o esta etapa del año sabático, puedes estudiar, orar, nadie te molesta, puedes permanecer en el silencio, con 2 pies has de caminar por mi sendero. Y cuando uno se queja, probablemente la respuesta que pudiéramos recibir del Señor sea la que recibió Catalina. No tengo la intención de apartarte de mí, sino de asegurarme de unirte a mí más fuertemente mediante el lazo de tu amor al prójimo. Recuerda que os he dejado 2 mandamientos de amor: amarme a mí y amar al prójimo. Quiero que ahora cumplas estos 2 mandamientos. Para mí esto es importante. Es importante para nuestro equilibrio, es importante para el equilibrio de Catalina y para toda la misión. Con 2 pies hemos de caminar por los senderos del Señor. Si hay algo que marca esa experiencia de que Catalina tiene de su Señor, y cuando digo de su Señor, quiero decir no que sea un Señor diferente del tuyo o del mío, sino que realmente lo experimenta como una relación personal y como una vinculación personal y una sumisión personal al Señor, sumisión de su vida. Si hay algo que marca todo esto es la experiencia de la misericordia de Dios. Vamos a tener ocasión a lo largo de la tarde, porque esto va a ser una introducción para la oración que vamos a hacer después, con textos de Catalina, del diálogo. Realmente hay cosas que o yo no las sé explicar razonablemente, o hay cosas que la razón no entiende o que no les he dado a la razón entender, sino
si no es a través de la oración. Por eso en la segunda parte vamos a orar con algunos de esos textos que nos muestran cuál es esa experiencia de misericordia que tiene Catalina. Si hay algo que marca radicalmente su vida, y yo creo que también hay que contextualizarlo en su época histórica, pero si hay algo que la marca radicalmente es la experiencia de haber recibido la misericordia de Dios. Es llamativa y a veces hasta nos puede resultar chocante en esta época nuestra de tanta autosuficiencia, ¿no? De tanta sana autoestima, que a veces roza la autosuficiencia también. Llama la atención esta experiencia que Catalina describe como una experiencia de muy honda pobreza. Y que no solo describe Catalina, sino que, como Silvia nos podría explicar en abundancia, describen los místicos renanos, no tan lejanos en el tiempo de esta mujer, sino, vamos, muy próximos en el tiempo. Esa experiencia de radical pobreza, esa experiencia de la propia limitación, esa experiencia de Pablo, por otra parte, no hago el bien que quiero, hago el mal que no deseo, o no. Está muy a la base de su experiencia de Dios, que es el Dios sobreabundante en amor ante su criatura, plenamente consciente de su propia limitación. Uno se pregunta si esto no roza la visión negativa de sí misma. Luego vamos a ver en la oración y en un posterior comentario cómo no es desprecio de la bondad, la belleza y de todo lo creado y del ser humano, que lleva en sí la huella de esa bondad de Dios, de esa grandeza de Dios. Son dos cosas que van juntas en Catalina y muy juntas: la experiencia de la propia limitación y la experiencia de ser imagen de Dios, y la experiencia de verse en Dios en esa doble perspectiva, y en esa doble perspectiva contemplarse como sujeto de misericordia. Y es esa experiencia de misericordia la que le lleva, la que marca toda su misión. Yo creo que toda la misión de Catalina es acercar esa misericordia de Dios, o ese Dios amoroso sin límites, a los hombres y mujeres de su tiempo, cualquiera que fuera la situación en que se encontraba. Es como su gran arma. Es su gran arma contra la violencia, o frente a la violencia, o su gran arma para afrontar las situaciones de violencia de su tiempo, o para afrontar la obstinación, o para ayudar a afrontar la muerte a un ajusticiado. Dios es misericordia. Dios está locamente enamorado de sus criaturas. Catalina es una mujer sedienta de paz, obsesionada con la paz. Yo me he preguntado estos días, ¿de dónde sacaba esta mujer la autoridad para plantarse delante de los poderosos de su tiempo, de los enfrentados por la guerra, para presentarse delante de papa, prelados, cardenales y de quien se le pusiera por delante, y llamarles a la paz? Es verdad que en una sociedad donde el orden social y el religioso van unidos, cuando ella se atreve a plantarse delante de unos y otros cuestionando la situación social, política, la violencia, está llamándoles a la paz desde la realidad o desde la dimensión religiosa, desde un Dios que está en el centro, en la raíz, en el eje del orden social. Es verdad que en nuestro tiempo esto es diferente. Pero ciertamente es esta experiencia de Dios, esta experiencia de su misericordia, esta experiencia de un loco amor de Dios hacia sus criaturas, la que le da la autoridad para plantarse delante de quien sea y llamarles a la paz como respuesta al Dios
que lo ha dado todo por cada uno de sus hijos. No puede admitir la violencia, no cabe la violencia cuando alguien se atreve a mirar a Jesucristo crucificado. No cabe la violencia. No cabe la violencia porque es ofensa a aquel que lo ha dado todo y que ha dado la vida. La entrega de Catalina a esta labor pacificadora entre familias, ciudades, iglesias, señores feudales es increíble. Es increíble en una mujer tan joven, tan iletrada, que no ignorante, la sabiduría le venía de otro lugar, como vamos a ver. Una mujer en la época feudal, o sea, que no pinta nada más que esperar a que le asignen un buen marido. La autoridad le viene de ahí, de su experiencia de fe. Me atrevo a detenerme aquí porque, bueno, yo no voy a afirmar que nuestra iglesia está en crisis, porque unos dirán que sí, otros dirán que no. Pero no me puedo evadir o no puedo evitar el poner aquí algunos textos que llaman la atención. Catalina se atreve a decir esto: ¿ha estado alguna vez la Iglesia en una necesidad más terrible que la actual? Pues quienes deberían ayudarla la han atacado y la oscuridad ha sido esparcida por aquellos cuya tarea es la de alumbrar. Recuerdo, yo creo que todos lo tenéis presente, estamos en un contexto de una iglesia en que el papado está en Aviñón. Toda la corte papal de Aviñón es una corte cortesana, valga la redundancia, es una realidad muy alejada de lo que hoy llamaríamos la realidad evangélica, o de lo que es la realidad evangélica. Bien, pues se atreve a decir esto sin ambajes. Se está refiriendo a los prelados. A cualquier lado que dirijas la vista, en seglares y sacerdotes religiosos, en clérigos y prelados, en pequeños y grandes, no verás más que ofensa contra Dios. Todos exhalan el hedor del pecado grave. ¿Cómo una mujer se atreve a decir esto? ¿De dónde le viene la autoridad? ¿De dónde le viene la libertad para decir cosas tan fuertes como esta? ¿Cómo se atreve a amonestar al Papa, a urgirle a volver a Roma y a emprender una reforma de la Iglesia? ¿Cómo una mujer se atreve a decirle al Papa: ponte en pie y sé un hombre y vuelve a Roma? Literal, por ahí tengo la carta, no la voy a buscar ahora para no aburriros. ¿De dónde le viene la autoridad? Yo creo que si encontramos la clave de dónde le viene la autoridad, podríamos encontrar las claves de a cuántas cosas podríamos atrevernos si nos acercamos a la fuente de autoridad que Catalina tenía. Su amor apasionado a la Iglesia le dio la capacidad de permanecer con ella en todos sus sufrimientos y momentos trágicos, y de no perder nunca la esperanza de que llegaría un día a transformarse en la Iglesia que Dios quería. Yo cuando leo esto, que como podéis imaginar yo estoy tomando datos de personas mucho más autorizadas que yo para hablar de Santa Catalina, de fuentes mucho más autorizadas, pero cuando leo esto pienso en tantos hermanos nuestros que en la historia del siglo pasado fueron capaces de permanecer junto a la Iglesia en momentos difíciles, en momentos de cambios muy fuertes. Estoy pensando en un concilio, en un preconcilio, estoy pensando en teólogos dominicos, grandes teólogos, que fueron capaces de permanecer en la Iglesia, junto a la Iglesia, diciendo lo que tenían que decir, y aguantando lo que les tocó aguantar, soportando las cargas que les tocó, las persecuciones, las dificultades que todos conocéis.
Yo creo que esto es muy dominicano, es una lección no solo de Catalina, sino una lección que históricamente hemos visto en muchos de nuestros hermanos y hermanas, y que cuando uno la ve subrayada en siglos tan diversos, en situaciones críticas de la Iglesia tan diversas, no puede menos que tomar nota. No le faltaron a Catalina tampoco las persecuciones. O sea, de Catalina no recibió aplausos desde el día que decidió salir de su casa por primera vez y poner el pie en la calle, ni mucho menos. Tuvo sus dificultades en la familia, tuvo sus dificultades en la Iglesia, como vosotros comprenderéis, a poco que pensemos cómo reaccionaban prelados, sacerdotes, clérigos, nobleza ante una mujer que les decía semejantes cosas. Pues no le tendían una alfombra roja a su paso. Permaneció en la Iglesia, permaneció en la fidelidad a lo que ella consideraba como esencial de la Iglesia, que era permanecer unidos, reflejando la imagen de Cristo y anunciando salvación. No le faltó a Catalina tampoco incomprensiones dentro de la orden. Es muy interesante la vinculación de Catalina a la orden como mantelata primero, pero como vamos a ver después se va creando una familia en torno a Catalina, una familia dominicana muy interesante, pero no faltaron dentro de la orden quienes dijeron: ¿quién es esta mujer para atreverse a hablar de esta manera? O quienes dijeron: predicar. Fue llamada a capítulo, según algunos historiadores. Otros no ven tan claro que efectivamente la llamaran al capítulo para pedirle explicaciones, pero sí algunos de sus historiadores, de sus biógrafos, consideran que Catalina fue llamada a un capítulo general de la orden para pedirle algunas explicaciones de su comportamiento, de sus palabras, de su predicación, y fue no hallada en culpa. Y no solamente no hallada en culpa, sino respaldada de alguna forma por la orden que asigna a Raimundo para acompañarla de alguna forma. A mí me parece interesante recorrer esta historia de dificultades, persecuciones, críticas o injustas acusaciones que Catalina y tantos otros han vivido a lo largo de la historia, pero permanecer al lado de la Iglesia a la que amaba como esposa de Cristo. Hay una para mí muy preciosa conferencia de Mary O'Driscoll en un congreso que hubo sobre Santa Catalina en Roma en el año 2000, si no recuerdo mal. Mary O'Driscoll habla de la teología vivida de Santa Catalina. En alguno de los cuadernos que hemos ido publicando, en cuadernos de materiales, hay algo de esto. Yo creo que es muy interesante el análisis que hace Mary O'Driscoll de este punto, de la teología vivida de Santa Catalina. El término o la expresión teología vivida es una expresión tomada de Juan Pablo II, precisamente cuando la declara copatrona de Europa. Habla de la teología vivida de Santa Catalina. Y Mary O'Driscoll analiza un poquito qué significa esto. Esta mujer que se atreve a hablar de Dios y que se atreve a decirle al Papa lo que tiene que hacer, y el por qué lo tiene que hacer, o que se atreve a plantarse con una eclesiología radicalmente distinta de la que estaba en boga, ¿de dónde saca su teología? Porque no era una teóloga que hubiera aprendido en los libros. Entre otras cosas, aprende a escribir a los 30 años, o sea, poco antes de morir. Es una mujer que se nutre de la palabra, y esto es un apunte interesante.
se nutre de la palabra que escucha predicar a los hermanos en la iglesia de los dominicos de Siena, que era la iglesia a la que ella acudía. Era su referencia también como dominica, como mantelata. Yo creo que es muy interesante descubrir cómo esta cadena de acontecimientos o esta cadena de elementos, esta mujer que ciertamente tiene una profunda experiencia de Dios, un profundo conocimiento de Dios, un profundo amor a la iglesia, un profundo sentido de la iglesia, lo saca o lo recibe de la predicación de los hermanos y de la oración, fundamentalmente. Todo ello confrontado permanentemente con los acontecimientos. El diálogo de Catalina con Jesucristo, sus diálogos con ese núcleo dominicano con el que vive su misión, es un diálogo hecho a partir de la palabra que ha recibido oralmente desde la predicación, pero también desde los acontecimientos que está viviendo, los acontecimientos sociales, políticos, los acontecimientos eclesiales, una serie de acontecimientos a los que luego haré particular alusión. Catalina habla de un Dios al que conoce a partir de la palabra y a partir de los acontecimientos, contemplados en el silencio y contrastados con otros y otras con los que está haciendo este camino. El diálogo en esta comunidad cateriniana, de la que luego comentaré algo, está hecho de estos elementos. Y unos aportarán una cosa y otros otra, pero ciertamente Catalina no aporta la sabiduría que viene de los libros, pero se nutre de ella, que le llega a través de los hermanos. Hablábamos antes de nuestra familia dominicana, quizás aquí tenemos una clave interesante. Hasta tal punto va ella desarrollando este conocimiento de Dios y esta teología que llega a ser capaz de expresarla con imágenes muy comunes, con las que luego vamos a orar. Catalina nos habla de Dios utilizando imágenes como la imagen del árbol, del cántaro, del fuego, del puente, del río, del mar. Es también una interesante intuición para nosotros predicadores, cómo poder transmitir aquello que contemplamos, aquello que estudiamos, aquello que vivimos, con elementos que están en el paisaje de la gente de nuestro tiempo. Tendremos que hablar de Dios entre bits and chips, también tendremos que hablar de Dios con imágenes que la gente de nuestro tiempo entienda. Hacía alusión antes a esta familia cateriniana. ¿Quiénes componen esa familia cateriniana? En primer lugar, dominicos de la Fonte, a ver que no me acuerdo ahora del nombre, no me quiero equivocar. Un fraile dominico que se crió con la familia de Catalina y posteriormente de Dominico, y fue durante largo tiempo su confesor. Raimundo de Capua, que fue para ella una persona de un gran apoyo a todos los niveles por su consejo, por su acompañamiento, por su teología, por el discernimiento. Claro, imagínate que empieza Jesucristo a decirte estas cosas, como no tengas a alguien al lado a quien le digas, oye, esto no serán alucinaciones, así hablando de manera que todos nos entendamos, ¿no? Tenía que tener en muchos momentos la sensación de ser una alucinada increíble, ¿no? Por las cosas que cuenta, que le decía el Señor, si no tienes con quién contrastar, esto se vuelve muy peligroso, ¿eh? Y yo creo que es un elemento también de discernimiento. Esta gente que tiene tantas revelaciones de Dios, pero no tiene interés en contrastar con nadie, malo. O esta gente que tanto sobrevuelos místicos, pero no camina con dos pies, algo no funciona. Catalina tiene el regalo del Señor de hermanos con los cuales hacer el discernimiento de lo que va descubriendo, de su teología, de su experiencia espiritual, del camino y también de la acción que va a llevar a cabo.
junto a los dominicos, estos dos especialmente y otros posteriormente, hay también otras mantelatas, miembros de su comunidad laical, otras mujeres que con ella, especialmente en el entorno del hospital en el que ella sirve a los enfermos más extremos, más abandonados, con las situaciones de enfermedad más espantosa, allí está Catalina. Cuando el Señor le dice hay que caminar con 2 pies, sale y se dedica en un primer momento sobre todo a la atención a los enfermos en el hospital de Siena. Pues hay una serie de mantelatas y una serie de personas del entorno del ejercicio de la caridad en el hospital que empiezan a acompañar también a esta mujer. Pero a medida que su ministerio, su misión se desarrolla en el ámbito de la peacemaker, en el ámbito del trabajo por la paz, en el ámbito de la defensa de la justicia, una serie de personajes que son letrados, que son gentes incluso del mundo de la política, digamos, ¿no?, de su tiempo, empiezan a rodear a Catalina una serie de personas que se han encontrado con Dios a través de ella y que pasan a participar de su misión y a ayudarla de 1000 maneras, desde lo económico, desde abrir sus casas, dar cobijo a este grupo de hombres y mujeres que caminan de un lugar a otro. Vemos a Catalina caminando de Pisa, Florencia, Milán, negociando la paz en situaciones bien diversas. Bien, se va creando un núcleo ahí de personas que se han encontrado con Dios y que se van incorporando a esta misión. Yo creo que es muy interesante. La misión de Catalina no es una misión de ella sola, ni la desarrolla ella sola. Hay un grupo notable y cada vez mayor que desarrolla esta misión con ella. Es muy interesante leer cómo en algunos de los momentos en que Catalina se desplaza para intentar negociar la paz en situaciones muy fuertes, no solo no se desplaza sola, sino que va como apostando su pequeño ejército en lugares próximos al centro, al epicentro de la rencilla o de la disputa, de manera que empieza a generar un tejido de generadores de paz en todo el ambiente que rodea al epicentro de la disputa. Es muy interesante ver también esta casi táctica, ¿no?, de desplegar su pequeño ejército de constructores de paz. Por eso esa imagen de la familia, esa imagen que para mí quiere recoger el hecho de que Catalina no fue una mujer que fue sola. Y yo creo que esto es garantía de todo lo evangélico, que se genera una comunidad en misión, y es esa comunidad la que de alguna manera garantiza y encarna una misión que puede empezar en una persona especialmente tocada por Dios, y ciertamente Catalina lo era, pero es la comunidad la que le sostiene en muchos momentos. Algunas claves, evidentemente sin ánimo de ser exhaustiva y sin poderlo serlo porque no tengo autoridad para ello, pero algunas claves que a mí me parecen muy interesantes para nuestro tiempo. La primera es esa clave de la celda interior, ese lugar que Catalina encuentra en lo más hondo de su ser, en el que sin huir de la realidad permanece en un silencio que le permite el diálogo constante con el resucitado, con quien ella se ha encontrado. Es una celda interior, así la denomina ella, a la que vuelve constantemente y a la que invita a todos los suyos, a todos los que ella va acompañando por el camino de la fidelidad a Dios, invita a todos ellos a volver a esa celda interior.
Claro que qué amenazada está cualquier intento de celda interior en este nuestro tiempo, porque si no se nos cuela el ruido de la calle, se nos cuela el internet, y si no el Facebook, y si no, porque claro, si no estás conectado, entonces cuando no suena el móvil, suena el pitido de que te ha llegado un mensaje en el Facebook, y cuando no son los nietos que vienen a casa a alborotarlo todo, y cuando no son las 1000 tareas, y cuando no es el fraile disco lo que no obedece el provincial, y cuando no la vida cotidiana de cualquier familia, la vida del trabajo profesional de los laicos y de los no laicos, la educación, la misión. El silencio interior. Corrígeme, Silvia, si me equivoco, pero dice Taulero algo así como que si quieres que Dios hable, tú has de callarte. Es algo así, ¿no? Es la escena del ¿por qué no te callas? Que es lo que seguro que estáis todos pensando. ¿Por qué no te callas ya? Bien, pues me voy a callar enseguida, pero yo creo que esta es una gran lección de Catalina. No solo es una gran lección de Catalina, yo creo que en este mundo nuestro, cuando nos falta ese momento que yo llamo el momento unificador del silencio de cada día, la fuerza centrífuga de la vida nos descentra permanentemente. Yo creo que el silencio tiene una enorme capacidad de unificarnos, es enormemente terapéutico y se hace un poco, es como dejar que tu columna vertebral vuelva a estar en su sitio cuando te callas por fin en ese momento del día. Si no puedes permanecer en un silencio interior siempre, si no te puedes construir esa celda interior, pero ciertamente esta es una clave esencial de que la vida de Catalina, que dio sus frutos y que bueno, que nos puede decir algo. Catalina fue ante todo una mujer de deseo. Descubrió que el deseo era la base de nuestra relación con Dios. Y los deseos de Catalina eran todos así como bastante efervescentes, ¿no? Era como muy... un poco maníaca casi, ¿no? Habla un poquito más. Un poco maníaca en sus deseos, un poco maníaca en este sentido de explosiva. Pero es el deseo realmente lo que mueve nuestra vida, ¿verdad? Es el deseo lo que mueve nuestra vida. Y en su relación con Dios, la relación de Catalina con su Señor es una relación ciertamente esponsal, es una relación que ella expresa en términos de sentirse hija, profundamente hija, pero sentirse esposa, sentirse amada. Y es este deseo permanente de encuentro el que la va moviendo, y es el deseo permanente de ver el rostro desfigurado de Jesucristo reconstruido lo que la lleva y la trae, el deseo de servir a su Señor, la pasión. Yo creo que en este tiempo nuestro la pasión apostólica, la pasión por el encuentro, la pasión bueno, pues a mí me hace preguntarme dónde están tus pasiones. Si alguien más, pues bien. Pero yo creo que nos ayudaría mucho preguntarnos dónde están nuestras pasiones. El conocimiento de sí. Para mí es otra clave importante, porque también es una clave que la psicología nos revela como esencial. El proceso de maduración del ser humano es un proceso de mayor autoconocimiento, de crecer en el autoconocimiento. Quien no se conoce a sí mismo va, yo digo, va como palmeteando fantasmas por la vida, va ahuyentando fantasmas, va proyectando sus propias tinieblas y sus propias oscuridades. El proceso de conocimiento de uno mismo es un proceso necesario de liberación
porque quien no se conoce a sí mismo es esclavo de muchas cosas que desconoce. Catalina tenía muy claro, y es otro tema que volvemos a encontrar en los místicos renanos, que el proceso de conocimiento de Dios y el proceso de conocimiento de uno mismo son dos cosas que van juntas. Nadie puede buscar a Dios sin pasar por el proceso de encontrarse consigo mismo. O la imagen de Dios que te puedes encontrar es una imagen de Dios deformada por tu propia realidad desconocida para ti mismo o para ti misma. Este proceso que hoy encomendamos a la psicología, encomendamos a los counselors, a los... bueno, pues bendito sea Dios, todos los instrumentos, si no de qué íbamos a vivir los psicólogos, pero es importante entender que el camino de encuentro con Dios y el camino de encuentro con uno mismo van juntos. Y Catalina en su experiencia nos está mostrando cómo cuanto más te encuentras con tus propias sombras, más te encuentras curiosamente con la luz. O para encontrarte con el Dios que te habita más hondo que el pozo oscuro de tu propia nada, ahí está el camino. El amor sin límites es otra de las grandes lecciones de la vida de Catalina. Ver la vida de una mujer tan tremendamente planificada, tan tremendamente fértil, tan tremendamente fecunda, precisamente a base de un amor sin límites en su relación con Dios, en su relación con su comunidad cateriniana, en relación con los más desgraciados, los más desvalidos de este mundo, diríamos hoy. Para mí hay una escena que refleja como pocas lo que es el amor sin límites y que para mí encierra una síntesis de lo que significa amar sin límites hoy. Antes me decía Carmen, no has hecho alusión a la presencia de los dominicos y dominicas en las prisiones, lo tenía reservado para este momento. Hay una imagen, Carmen es capellana de prisiones, como vais a ver mañana, como vais a escucharle mañana. Hay un relato en la vida de Catalina que es la historia del joven Nicola di Toldo, ajusticiado de aquella manera, diríamos hoy, ¿no? Cómo se ajusticiaba en aquel tiempo, con una justicia pues más que cuestionable, pero bueno, ajusticiado y condenado a muerte. Comprensiblemente, Nicola di Toldo no quiere nada oír hablar de Dios ni de nada que se le parezca, está renegado. Catalina se entera de esta situación, Catalina preocupada por la salvación de las almas, Catalina preocupada por lo que hay más hondo que la propia apariencia de las cosas, en su deseo sin límites y en su tozudez increíble, no puede descansar hasta no asegurarse de que Nicola di Toldo muere en paz. Entonces va a la cárcel, está con él, habla con él hasta que consigue eso que era impensable, que es que Nicola di Toldo se abra a acoger la realidad de Dios y la realidad de misericordia de que Catalina le está hablando, el arrepentimiento, la conversión, para poder morir en paz. Pero lo más bonito para mí de todo es que ahí no termina la historia. La historia termina en que Catalina acompaña hasta el patíbulo a este muchacho, que se encuentra con una misericordia hecha carne, hecha gesto concreto, gesto hecha carne, en aquella mujer que no solamente le habla de Dios, sino que en el momento de la ejecución está a su lado y recoge la cabeza de este muchacho en su seno cuando es ajusticiado. Es una misericordia transmitida y predicada y una misericordia hecha gesto hasta el final, que acompaña la desgracia, la injusticia, la condena y la ejecución hasta el final. Para mí es la imagen que mejor habla a cualquier dominico o dominica que se enfrenta con la realidad de hombres y mujeres que están privados de su libertad o condenados a penas de prisión más o menos larga.
Yo sé que hay hermanos y hermanas nuestras que están realizando este ministerio en España y fuera de España, pero para mí es una de esas escenas tremendamente elocuentes. Escritos de Santa Catalina. Diréis, ¿qué erudición tonta es esta? Veréis, la cosa tiene truco. En este momento no me interesan tanto sus escritos, que son el diálogo, como bien sabéis, y cientos de cartas, sino la escena siguiente: los amanuenses. Ahí está la escena. Hay dos frailes recogiendo los escritos, escribiendo las cartas por ella, o con ella, o confirmando el contenido, o reforzando. Me parece una imagen preciosa de lo que es una predicación en equipo de familia dominicana. ¿No os parece precioso? Bueno, pues ahí queda. Bien, Catalina de Siena, mujer laica, consagrada, predicadora, doctora de la Iglesia, copatrona de Europa. En este año en que hablamos en que estamos todos y todas llamados a reflexionar sobre las mujeres predicadoras en la orden, es bueno mirar a esta figura porque es mujer, y este es el año de las mujeres predicadoras. Porque es laica o no lo sé, consagrada, sí, eso está claro. Quiero decir, laica, en aquel tiempo las opciones eran monja detrás de los muros de un monasterio, o esta mujer para la cual no había puertas, ¿no? O sea, el mundo era su espacio. Creo que es una discusión que no vale la pena. Lo importante es que es una mujer consagrada al amor de su vida y dispuesta a contarlo, con gestos y con palabras, dispuesta a hacer su parte de misión en esta construcción del reino, que no construimos nosotros, es verdad, pero que se sirve de nuestras manos también el Señor y el Espíritu del Señor para extender el reino. Doctora de la Iglesia, esta mujer que no habías leído, no había estudiado teología, pero si la teología es acercarnos al conocimiento de Dios, pues también la vida de esta mujer nos demuestra que el acceso a la teología está abierto para todos nosotros y para todas nosotras. Y unos harán teología delante de un libro y otros escuchando con mucha atención la palabra de Dios del domingo. Pero la teología está abierta para todos nosotros, hasta tal punto que la sabiduría que podemos alcanzar en esa escucha del mundo, en esa escucha de la palabra, en esa escucha atenta a la realidad, nos puede llevar, como le llevó a Catalina, a tener una palabra que decir docta para nuestro mundo, para la Iglesia. Ciertamente nos puede llevar a una valentía que nos haga capaces de afrontar proyectos locos de misión, que nos lleve a atrevernos a predicar allá donde no hemos llegado antes, que nos lleve a atrevernos a decir una palabra allá donde sea necesario, o a tener gestos que sean tan elocuentes que para quienes los vean quede claro que Dios es Dios, que Dios nos ama y que su misericordia es más fuerte que cualquier lazo de muerte o de pecado o de miseria. Me vais a perdonar que termine con una pregunta que se hacía, si no recuerdo, Timothy Radcliffe en alguna carta o Damian Brown, ahora no estoy segura. Como familia dominicana, ¿estaríamos dispuestos a acoger a una Catalina de Siena en nuestras filas? Yo creo que este año es una invitación a hacerlo.
Yo creo que la vida, la experiencia de Catalina, que es una experiencia que es en primer lugar y originalmente puro don de Dios al que ella se abrió y que le llevó donde ella no pensaba ir y le llevó a decir o a hacer lo que nunca pensó decir o hacer. Puro don de Dios que le fue rodeando de una comunidad que le acompañó, le apoyó, le salvó de peligros y le respaldó en cada momento. Puro don de Dios. Pero como familia dominicana, pues quizás tenemos que hacernos estas preguntas también. ¿Estamos dispuestos todos nosotros a entrar a formar parte de una predicación en la que a uno le toca hoy ser amanuense y mañana decir una palabra? Hoy te toca poner la mano para recibir la cabeza del ajusticiado y mañana te toca corregir a tu hermano o decir no, estos son alocadas cosas. Bien, la figura de Santa Catalina yo os vuelvo a decir, casi que me metería debajo de la mesa. Quizás os he hablado más desde, quizás no, os he hablado más desde el corazón, desde las entrañas, desde lo que a mí me ha ayudado a preguntarme o lo que para mí signifique. Yo reconozco que esto no es nada académico, pero simplemente quería compartir con vosotros, dado que Óscar me lió para esto, porque en ese momento no tenía nadie más a mano. Pues mira, sencillamente os comparto lo que he podido reflexionar, las preguntas que me he hecho, las luces que he encontrado en esta figura nuevamente, y os invitaría, después que hagamos un momentito de descanso, a que podamos orar con algunos de los textos que nos deja ese diálogo, que es una manera de entrar en la fuente de la que ella bebió, es una manera de entrar en ese diálogo con su Señor, del que sacó palabras sabias que decir y gestos elocuentes que hacer para anunciar a Jesucristo en medio de su mundo.